Piso compartido. Bogdan, un joven rumano de 28 años, sentía el peso de Madrid como un ancla oxidada atada a su cuerpo. Llevaba 6 años en la capital trabajando en la limpieza de naves logísticas, y todo lo que había obtenido a cambio era un cansancio crónico y una cuenta bancaria permanentemente anémica. Sus manos curtidas por los productos químicos y las jornadas interminables parecían pertenecer a un hombre mayor. Hacía tiempo que había enterrado la esperanza de ahorrar junto a tantas otras ilusiones que la vida en la gran ciudad le había arrancado. Sobrevivir era un acto de contabilidad y desgaste. Cada euro contaba. Cada vez que encontraba un alquiler que podía permitirse, la tregua era breve. Al poco tiempo, el precio subía, siempre disfrazado con los mismos pretextos cínicos. Un ciclo vicioso que Bogdan recorría una y otra vez, como un animal enjaulado. Vivía de espaldas a la ciudad, que nunca lo aceptó del todo, atrapado entre la miseria y la decencia. Por eso, cuando vio aquel anuncio en el portal web, lo sintió como un guiño perverso del destino. Piso compartido, zona céntrica, precio irrisorio. La entrevista esa misma tarde. El portal del edificio era lúgubre, húmedo, como una boca cerrada. El ascensor, sorprendentemente rápido, ascendió hasta 12ª planta sin detenerse. La señora que abrió la puerta era de complexión menuda, casi esquelética. Vestía un vestido de franela que le llegaba hasta los tobillos, pese al calor sofocante de agosto. Un cinturón finísimo, de cuero reseco, le marcaba una cintura de avispa imposible, como si los huesos mismos se lo hubieran plegado hacia adentro. Su cuello era largo y tenso, la piel translúcida, surcada de venas azuladas que parecían hilos de tinta bajo la superficie. Cuando Bogdan la miró a los ojos, sintió un escalofrío. Estaban hundidos y lejanos, sin brillo, como 2 charcos turbios donde flotaba algo antiguo y podrido. El apartamento no era grande, pero sí inquietantemente decente, amueblado con piezas antiguas de madera oscura y barniz gastado. Poseía ese silencio espeso de los pisos altos, un silencio que parecía absorberlo todo. 3 habitaciones, 2 ya supuestamente ocupadas. «Los otros 2 son muy tranquilos, casi nunca se les ve», susurró la mujer con una voz seca como papel de lija. Bogdan firmó el contrato con una prisa casi violenta, la mente en blanco. Ni se detuvo a leer una sola cláusula. La firma de la mujer, diminuta y turbia como una araña aplastada en la esquina del documento, pasó completamente inadvertida. Su habitación era pequeña, pero suficiente. El trabajo en la nave lo agotaba, así que las primeras noches durmió como una piedra. Al principio no le dio importancia que los otros 2 inquilinos fueran tan silenciosos, pero pasados un par de días, aquel silencio empezó a inquietarlo. Nunca escuchó una llave, una ducha, una conversación. Las 2 puertas vecinas permanecían cerradas, mudas, espectrales. Cuando llamaba, obtenía únicamente una especie de gemido apagado, como el sonido de alguien revolviéndose incómodo en un sueño demasiado profundo. El primer indicio de algo anómalo llegó con los muebles. Una mañana, el viejo sillón orejero del salón estaba ligeramente girado, pegado a la ventana en lugar de la pared. El día siguiente, la cómoda de su propia habitación había cambiado de sitio unos centímetros, sutilmente, pero sin lugar a dudas, había cambiado. Primero lo atribuyó a su despiste, luego a sus compañeros de piso. Volvió a llamar a las puertas. Esta vez, nada. Silencio. El horror comenzó en su habitación. Esa misma noche, mientras se cortaba las uñas de los pies, hizo un pequeño montículo de láminas blancas sobre el parqué, dejó el cortaúñas sobre la cama y se fue a la cocina a buscar el cepillo y el recogedor. Tardó apenas 20 segundos en volver. El suelo estaba impoluto, el montículo de uñas había desaparecido,
ni una mota de polvo, ni un rastro. No le dio mayor importancia. A la mañana siguiente, apurado para ir a la nave, se vistió y se sentó al borde de la cama para calzarse. Se quedó helado. Todas las uñas del pie derecho habían desaparecido, no arrancadas, no sangrando, simplemente no estaban. El tejido de donde emergían se había cerrado, liso y blanco, como una malformación perfecta, como si esa parte del cuerpo hubiera sido extirpada quirúrgicamente, pero sin dejar cicatriz. En el trabajo no logró concentrarse, su mente era un torbellino. En el almacén, 2 carretillas elevadoras convirgieron y lo esquivaron por milímetros. El pánico lo llevó tras el turno directamente al centro de salud. El médico, un joven saturado y con gesto de quien ha visto demasiados cuerpos en un solo día, lo examinó con desinterés. Observó el pie durante unos segundos, murmuró algo sobre malformaciones congénitas y concluyó que no había motivo para preocuparse. Bogdan intentó explicarle lo ocurrido, habló de las uñas cortadas, del piso, del alquiler, pero el médico no lo escuchó. Lo consideró un cuadro de estrés o psicosis incipiente. Le recetó ansiolíticos y lo envió a casa sin mirarlo 2 veces. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, el miedo lo obligó a inspeccionarse los pies. Ahora, los 2 estaban lisos. No quedaba una sola uña. Volvió al centro de salud, decidido a que lo tomaran en serio. El mismo médico lo atendió con fastidio. Tras revisarlo unos instantes, repitió que no veía nada anormal. Afirmó que el día anterior Bogdan solo le había mostrado un pie, que no podía responsabilizarse de la confusión, y volvió a recetarle sedantes. La mañana del tercer día, Bogdan intentó levantarse y cayó de bruces. El dolor no existía, pero el vacío era real. Miró hacia abajo. Le faltaba una pierna. Se había truncado a la altura del muslo. De nuevo no había sangre ni herida, solo el tejido liso y sellado, como si la extremidad entera hubiera sido retractada. El pijama colgaba sobre el vacío. Arrastrándose en un pánico ciego, golpeó las puertas de sus vecinos. Llamó con la palma abierta, luego con el puño. El mismo silencio denso respondió. Empujó la primera puerta. Se abrió sin resistencia. Lo que vio lo petrificó en un terror que iba más allá del grito. En la cama había un bulto que una vez fue una persona. Ahora era una masa esférica y deforme, como un torso abultado pero sin extremidades. Los miembros habían sido retirados del mismo modo, sin dejar cicatrices. Lo mismo pasaba con el cuello y la cabeza. El bulto se mecía lentamente sobre las sábanas como una pelota de rugby que ya no respiraba, pero por alguna extraña razón aún vivía. Abrió la segunda puerta. La cama estaba vacía. Arrastrándose, se dirigió hacia la entrada, sabiendo que su turno había llegado. La puerta principal del piso no estaba donde debía estar. En su lugar había una ventana tapiada con ladrillos. Buscó con la mirada. La puerta de salida estaba ahora colocada en la fachada exterior, donde antes estaba la ventana. Se abría directamente al vacío de la planta 12. Volvió a su cuarto. Saltando sobre la pierna que le quedaba, buscó su móvil para llamar a emergencias, a la policía, a cualquiera, pero el teléfono había desaparecido de la mesilla. No era solo la carne lo que el piso se cobraba. Bogdan, de vuelta al salón, se dirigió hacia la puerta que daba al vacío, la abrió y se asomó. En ese instante de terror absoluto, comprendió el macabro contrato. No era un piso compartido. Los otros 2 inquilinos no eran compañeros de piso, eran la prueba viviente de lo que se pagaba. Piso no era un lugar para vivir, los muebles se movían porque el apartamento era un organismo que se reorganizaba para facilitar la absorción, y la dueña, la mujer esquelética, no era la casera, era la encargada de alimentarlo, la figura que recolectaba la cuota mensual. Bogdan intentó gritar, pero de su boca solo salió un gemido, apagado,
el mismo sonido apagado que había escuchado tras las puertas las noches anteriores. El piso había terminado de absorber su voz. En un acto de desesperación extrema se lanzó al vacío. Cerró los ojos esperando el golpe, pero cayó sobre algo blando. Abrió los ojos. Estaba en su cama. Ahora le faltaba la otra pierna. Se arrastró hasta la puerta de su habitación, la abrió. Allí estaba la casera, la mujer delgada, sin alma en los ojos. «No luches contra lo inevitable. Acabarás igual que tus vecinos de piso y luego desaparecerás», dijo con una calma inhumana. «Él sigue teniendo hambre. Es un hambre voraz que nunca acaba. Es mi hijo, que falleció en este piso por complicaciones intestinales. Padecía del síndrome de Pica. Por alguna razón se quedó a vivir aquí. El piso lo absorbió, o él absorbió al piso. Yo fui su primera víctima». Levantó los bajos del vestido. Sus piernas terminaban en prótesis por debajo de las rodillas. A ella le arrancó las piernas solo hasta las rodillas. «Conmigo fue generoso. Solo se quedó con las piernas. Me dejó salir y entendí que tenía que alimentarlo, que mi misión era darle de comer todos los días. Ya queda menos. Para mañana solo quedará tu tronco y luego desaparecerás en un par de días o 3. Bogdan la miraba, aunque ya no tenía ojos. El piso se los había llevado junto con la esperanza. Alguien llamó a la puerta. El sonido, seco y distante, resonó en la oscuridad de la habitación como una sentencia. La señora cerró despacito la puerta de la habitación de Bogdan, girando el pomo con una suavidad casi maternal, como quien arropa a un niño antes de dormir. Bogdan escuchó abrirse la puerta de la entrada. Su respiración era un jadeo débil, una vibración mínima dentro de su pecho ya medio dormido. A través de la puerta percibía fragmentos de la conversación. La mujer explicando que el piso era muy tranquilo, que los otros inquilinos casi no se hacían notar, que el contrato era simple, sin complicaciones. La voz de la recién llegada sonaba joven, vacilante, con acento sudamericano. Preguntaba por la habitación, por la luz, por el precio. Bogdan quiso golpear la pared, advertirle, pero su brazo ya no respondía. El cuerpo se le había vuelto una masa inmóvil, un peso sin voluntad. Solo el oído permanecía vivo, colgado en el aire, aferrado a la voz de la muchacha como un último hilo de existencia. La conversación siguió unos minutos más, entre murmullos y el roce de hojas de papel. Luego se oyó el inconfundible sonido de una pluma deslizarse sobre una superficie, la firma del contrato. Ese fue el último ruido que Bogdan alcanzó a oír. Después, silencio. El piso se quedó con su oído también.